Hoy en Doctor TV, un país en riesgo. La epidemia empezó en Lima, extendió a toda la costa del país. Estamos preparados. Tenemos dos problemas. Ayúdeme a entender. Sepa cómo enfrentarlas. Lo de tener el virus del VIH no significa SIDA. Epidemias. Es el único mosquito que puede transmitir el dengue. Además, un tubo de la verdad sorprendente. Un caso que para nosotros es un ícono del programa. Ella creyó en nosotros. A raíz de la muerte de mi padre, como desesperadamente. Su edad aproximada es de 36 años. Prácticamente 15 años más. Y hoy es una nueva persona. Y sorpréndanse, porque vamos a ver a la nueva Jennifer. Adelante. Su transformación te dejará en shock. Así empieza Doctor TV. Hola, hola. Hola, hola amigos, ¿qué tal? Hola. Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por haber venido, por su colaboración y muchísimas gracias amigos a ustedes por estar en sus casas. El Perú tiene más epidemias de las que usted puede imaginar. El tema de hoy es epidemias peruanas. El tema de hoy llega gracias a Movistar. Muy bien amigos, para hablar de esto tenemos con nosotros al doctor Luis Suárez Onio, epidemiólogo, representante del Colegio Médico del Perú y ex director general de epidemiología del Ministerio de Salud. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido, muchísimas gracias. Bienvenido, doctor. Doctor, siempre, o sea, a lo largo de mi carrera siempre he querido enfocar el proceso epidemiológico en nuestro país y ahora se nos da la oportunidad. Y la verdad que creo que lo que hemos hecho acá es simplemente recoger la información que ya existe en el Ministerio, ordenarla un poquito y poderle explicar a nuestros amigos de qué sufren los peruanos en calidad de epidemiología. Y para ponernos un poquito de acuerdo, ¿qué cosa es una epidemia, doctor? Una epidemia es un número anormalmente elevado de casos de una enfermedad. O sea, las enfermedades normalmente pueden tener un número permanente, habitual de casos, pero cuando este número es anormalmente elevado, más de lo esperado para una región y para una época del año, consideramos que es una epidemia. Pueden ser pequeñas, que le llamamos brotes, pueden ser más grandes, que le llamamos epidemias, o pueden ser muy grandes, que afecten a todo el mundo, que le llamamos pandemias. Del prefijo pan, que quiere decir todo, y demos, población, son grandes epidemias que afectan a todo el mundo. Perfecto, doctor, yo creo que está clarísimo. O sea, acá cuando se aumenta la cantidad de enfermedad con respecto a un promedio, hablamos de una epidemia. Correcto. ¿Y qué pasa en el Perú? O sea, vamos a hablar de epidemias peruanas, ¿ya? Y la idea es que, aclarando que estas epidemias son nacionales, pero son predisponentes en ciertas zonas del Perú, ya sea por clima, por temperatura, por agentes agresores o por un montón de causas. Pero para poderlas englobar como epidemias peruanas, decidimos irnos hacia la localización. ¿Cuál es la primera epidemia que podríamos tener en el Perú eventualmente en estos momentos? En estos momentos estamos viviendo una epidemia en el Perú por el dengue. Pero hablando de dengue, el dengue, si me permite señalar en el mapa, en 1990 aparece en la zona de Tarapoto y Loreto, especialmente la ciudad de Iquitos, y a partir del año 90 empezó a extenderse a toda la Amazonía y después hacia la costa norte del país. Desde la costa norte, el mosquito Aedes, que lo vemos ahí en pantalla también, que es el que transmite el dengue. Pregunta típica de examen de ingreso, sí. Aedes aegypti, ¿no? El mosquito que transmite el dengue. Es el único mosquito que puede transmitir el dengue. Ese mosquito, que no existía en los años 70 en la costa peruana, se ha ido extendiendo y ahora lo tenemos hasta Lima. Pero en estos momentos, en las últimas semanas, Tumbes, Piura, están viviendo una epidemia de dengue. Más de 1000 casos ya han sido reportados en la ciudad de Piura. Más de 1000 casos, doctor. ¿Y qué puede? Primero tenemos...
¿Qué produce en el cuerpo? Pero me gustaría cómo podemos prevenirlo. ¿Hay alguna vacuna contra el dengue, por ejemplo? Actualmente no existe vacuna para el dengue. No existe vacuna para el dengue. Hay algunas vacunas candidatas que están en estudios, pero disponibles en los países del mundo aún no tenemos. Entonces lo que nos queda es prevención. Lo que nos queda es eliminar al agente causal, que en este caso es el mosquito, que vive pues en los charcos de agua, y ahí es donde tenemos que atacar entonces. Si no tenemos vacuna, algo tenemos que hacer. Si no hay mosquito, no hay dengue. Esa es una premisa. Ahora, tenemos dos problemas. Las zonas donde llueve mucho, que son las zonas amazónicas o la zona de la costa norte, donde llueve mucho, cualquier recipiente que se quede con un poquito de agua de lluvia puede convertirse en un criadero de mosquito Aedes. Cualquier criadero. Pero sin embargo, en muchos sitios como Lima, donde no llueve mucho, la gente que no tiene agua potable y necesita almacenar agua en cilindros, en tanques, en jarras, en baldes, cualquier sitio donde se acumule el agua puede convertirse en un criadero del mosquito del dengue. Mientras se solucione ese problema, lavando bien los recipientes, cambiándoles el agua cada cierto tiempo y tapándolos bien para evitar que la hembra del mosquito Aedes ingrese y ponga sus huevos, esa es la medida. Y aquí es tarea de las familias, de la comunidad organizada, de los gobiernos locales, de los gobiernos regionales. Todos tenemos que trabajar de manera conjunta. Eso nos corresponde a nosotros, amigos. Eso nos corresponde a nosotros. Muy bien. Pero nos vamos a nuestra segunda causa. Acá en el mapa del Perú, ¿en qué región podríamos encontrar nuestra siguiente epidemia? Un dato interesante es que en los últimos años se están presentando una gran cantidad de casos de neumonía también en la zona amazónica. En la zona amazónica, si bien es cierto, no es el frío que ocurre en la sierra, pero sí tiene cambios bruscos de temperatura que le llaman los friajes y que a veces va junto con las lluvias. Y la gente no está preparada, no tiene su chompita, no tiene sus zapatos. Y también hay mucha exposición al humo, que es un factor irritante. Pero más muertes se producen en la zona andina. El porcentaje de muertes que se producen en la zona andina en relación al total de casos es mucho mayor. De acuerdo. Y uno de los factores importantes es la accesibilidad a los servicios. Exacto. Las postas médicas están muy alejadas de donde está la gente Pero no solamente es geográfica, también accesibilidad cultural. A veces puede estar cerca el centro de salud, pero van primero al curandero o la mamá no reconoce los signos de alarma, como es una respiración rápida del niño, la presencia de quejido, porque muchas veces los papás están trabajando en la chacra o en el centro comercial y los niñitos pequeños están al cuidado del hermanito. Entonces, organizarse como comunidad para cuidar a los niños y detectar precozmente que hay un niño enfermo es muy importante. Perfecto, doctor. Para poder abarcar más tiempo tenemos que seguir. La verdad es que tenemos otra epidemia en el Perú y en el mundo. Esto sí es una pandemia, pero tenemos una localización en el Perú que realmente ha conglomerado más casos que en el resto de nuestro territorio. Y estamos hablando nada más y nada menos que del virus de inmunodeficiencia humana, el VIH. Doctor, me va a disculpar un ratito porque esto cuando yo estaba en la universidad, la verdad es que me acuerdo saliendo del colegio, el año 83, leo por primera vez un reporte de 10 casos en San Francisco detectados el año 1981. 10 casos, doctor, 10 casos, ¿no? Y esa fue la primera vez que leí acerca del VIH. Han pasado muchos años, que no son tantos en realidad, y es una pandemia mundial. Y tenemos nosotros que mayor incidencia en el Perú está en la selva peruana. Doctor, cuénteme un poquito, por favor, desarrólleme, ayúdeme a entender por qué. Sí, los primeros casos en el Perú fueron detectados muy temprano. El año 81 se reportan, como usted dice, los primeros casos en Estados Unidos y ya el año 83 el doctor Raúl Patruco diagnosticó los primeros casos en el Perú. En el Perú. En el Perú. A la fecha, en la fecha tenemos más de 47.000 casos de infectados con VIH diagnosticados en el país. Cada año se diagnostican aproximadamente 3.000 casos nuevos de infecciones VIH y aproximadamente 1.000 casos nuevos de SIDA. Es decir, que ya el sistema inmunológico ha sido deteriorado. La epidemia empezó en Lima, llegaron los primeros casos, se extendió a toda la costa del país. Todavía Lima concentra el mayor número de casos, pero lamentablemente la epidemia se ha extendido y en la zona amazónica ha encontrado zonas propicias para su diseminación. La ciudad de Iquitos, la ciudad de Pucallpa, son ciudades que tienen un gran número de casos y lamentablemente tenemos información que ya hay población indígena de la Amazonía también afectada. Se ha extendido a toda la población.
Además del problema de hepatitis B, que sabemos que afecta a la población indígena de la Amazonía. También, sí. Doctor, acá para aclarar a nuestros amigos, el hecho de tener ser cero positivo, de tener el virus del VIH, no significa SIDA. Así es. Una quimioterapia fuerte o una tuberculosis también pueden comerte tanto tu sistema inmunológico que se convierte en un síndrome de inmunodeficiencia adquirido también por otras causas, ya sea una quimioterapia fuerte, ya sea una enfermedad que se come tu sistema inmunológico, un linfoma, una tuberculosis, ¿no es cierto? SIDA es un estado del organismo, no es, digamos, exactamente la infección por VIH. ¿Me puede ayudar a desarrollar ese concepto, doctor, por favor? Sí, cuando el virus ingresa, o sea, cuando una persona se infecta, y quiero recordar que en nuestro país el 100% de los casos que se presentan pueden ser por 3 vías. La vía sexual es la mayoría, 97%. Es una epidemia de transmisión sexual. Por la vía sanguínea está casi controlada en el Perú. No hemos tenido casos en los últimos años, menos del 1% se han transmitido por esta vía. Perfecto. Pero hay una tercera vía que es de madre a hijo. Claro, la lactancia materna. Puede ser transplacentario a través de lactancia materna o en el momento de nacimiento. Muy bien. Entonces esas son las 3 formas de transmisión. Lo importante es que si una persona ha tenido actividad sexual de riesgo, ha tenido actividad sexual con un trabajador o trabajadora sexual, ha tenido relaciones sin preservativos, debe hacerse una prueba, porque si se diagnostica precozmente, cuando todavía está, como usted dice, con el virus VIH sin haber desarrollado SIDA, hay oportunidad para que reciba un tratamiento antirretroviral y que su vida pueda seguir prácticamente normal. Prácticamente normal, a eso voy. Así La es. verdad, doctor, que esto se está controlando y dicen que ya tenemos una vacuna en ciernes que está muy Sí. cercana, así que simplemente, amigos, nos queda cuidarnos, estar conscientes de que el Perú es un centro o digamos, el Perú es un territorio que tiene epidemias tangibles que se pueden ver, se pueden examinar, y gracias a su trabajo, doctor, y a los trabajos de los epidemiólogos, recién el Perú está tomando conciencia que aquí estamos haciendo algo. Doctor, le agradezco muchísimo por su ayuda y lo comprometo para otro día desarrollar este tema mejor. Le agradezco muchísimo, doctor, se pasó. Muy amable. Amigos, regresamos enseguida. Un tubo de la verdad sorprendente. Un caso que para nosotros es un ícono del programa. Ella creyó en nosotros. A raíz de la muerte de mi padre, como desesperadamente Su edad aproximada es de 36 años. Prácticamente 15 años más. Y hoy es una nueva persona. Y sorpréndanse, porque vamos a ver a la nueva Jennifer. Adelante. Su transformación te dejará en shock.